Hola y sea bienvenido al canal del Gato Ingeniero. Anteriormente habíamos deducido las ecuaciones de movimiento rotacional y traslacional por movimiento plano general, ¿verdad? Y habíamos llegado a estas expresiones. Después de un largo manipuleo matemático se ha llegado a bueno, a esta expresión, ¿no? Y estas vienen de la segunda ley de Newton, ¿no? Porque están en un movimiento plano general, en un movimiento traslacional y rotacional, ¿no? Al mismo tiempo. Pero ahora, vamos a concentrarnos en un movimiento, ¿ya? Y de esto también voy haciendo ejercicios y voy a tener ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Una sección, ¿ya? De Hibbeler y demás, otros ejercicios. Vamos a empezar ahora con lo que es movimiento traslacional, ¿ya? Traslacional. Quiere decir esto, que eh, el cuerpo rígido no rota, básicamente eso, no rota. Para nada, no rota. ¿Por qué? Porque se mueve a lo largo de una trayectoria, ¿no? Puede ser rectilínea o curvilínea, puede ser una traslación rectilínea o curvilínea, ¿vale? Pero no rota, en ningún momento rota. ¿Qué quiere decir? Que digamos, acá tengo mi cuerpo rígido, ¿no? Aquí está mi cuerpo rígido, acá está su centro de masa. Este va a experimentar una traslación a lo largo de una línea recta, ¿no? O ya sea una línea recta o una curva, ¿no? Una traslación curvilínea puede ser. O por ejemplo la traslación de la Tierra alrededor del Sol es curvilínea, ¿no? Y bueno, porque el eje está fuera de la Tierra, ¿no? No está girando. Bueno, sí está girando la Tierra alrededor de su propio eje, pero está girando a un eje muy distinto. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? De lo que es el movimiento elíptico. Pero bueno, ya. Como se mueven a lo largo de una trayectoria recta, van a causarlo distintas fuerzas, ¿ya? Vengamos, una fuerza uno, una fuerza 2, una fuerza 3 y demás, muchas fuerzas, ¿no? Muchas fuerzas. Incluso ya, momentos y demás puede haber, pero más que todo fuerzas, ¿ya? Pero la cosa es que este cuerpo rígido no va a rotar, ¿ya? No tiene que rotar, ¿ya? Y eso es respecto a cualquier punto, ¿ya? A un punto A, digamos, ¿ya? Todo se está moviendo, ¿no? En trayectorias paralelas, ¿no? Ahí, esto no da, ¿ya? Todo se está moviendo, ¿no? A lo largo de esa línea. Si hay una fuerza, ¿no? Una sumatoria de fuerzas, una resultante. Se está moviendo, no hay rotación. Entonces, como se está moviendo en un plano, en un movimiento plano general, puede ser en X o en Y, para traslación podemos expresarlo como sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por la aceleración del centro de masa en X, ¿no? Y asimismo que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración del centro de masa en Y, ¿verdad? Ahora, como no está rotando, no rota, ¿qué, qué implica que no rote? Que su aceleración, que su velocidad angular sea cero, como también su aceleración angular, ¿ya? Entonces, de la otra ecuación de movimiento, si esto es cero, ¿qué nos va a quedar? Estos momentos respecto a un punto, ¿ya? Respecto a P. ¿Qué va a ser? Masa por posición del centro de masa respecto a P por producto vectorial aceleración del centro de masa. Estas son las ecuaciones de movimiento por un movimiento de traslación, ¿no? Pero ahora, si no rota, la suma de momentos respecto a un punto P debería ser cero, o un punto A si quieres verlo, ¿no? Hemos puesto un punto A, no un punto P, un punto A que sea, respecto a un punto A. Debería ser cero, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? Como tiene que ser cero,
¿no ve? Aquí va a haber una cantidad, ¿no? Digamos 5. Y todo esto tiene que dar 5 porque es una igualdad. Si lo restamos 5 con 5, ¿qué nos va a dar? Cero. Se va a cumplir la igualdad 0 igual a cero. Por esa razón es que matemáticamente se puede decir que cumple, ¿no? La ecuación. O sea, si aquí 5, aquí tiene que ser 5. Y si restamos 0 con 0, 0 con 5 menos 5, 0. 0 igual a 0, 0. Sí, se cumple. Y al hacer respecto a un punto es como si el vector resultante de fuerzas estuviera haciendo un momento respecto a ese punto. ¿Ya? Bueno, y en base a eso vamos a decir que estas son las ecuaciones de movimiento traslacional. ¿Ya? Pero algunos dirán, pero yo he visto que la suma de momentos es cero. Sí, es cero, es cero. ¿Ya? Pero ¿cuándo es cero? No quiero que memoricen solo fórmula, que razonen. Si la suma de momentos respecto al centro de masa, si se hace respecto del centro de masa, es cero. Ahí va a ser cero, ¿ya? Pero también se va a cumplir los otros, ¿no? Sumatoria de momentos en X, masa, aceleración del centro de masa en X y sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a masa por aceleración del centro de masa en Y, ¿verdad? Ya, esto cuando es respecto del centro de masa, ¿por qué? Ahora, vamos a ver por qué. Ya, aquí vamos a poner eh, ecuaciones de movimiento traslacional, ¿no? Aquí, ecuaciones de movimiento traslacional, ¿ya? Listo. Ahora, ¿esto cuándo es cero? Cuando es respecto del centro de masa. Cuando el eje, ¿no? Los ejes coordenados que hemos visto, X', Y', pasan por el centro de masa, ¿ya? ¿Y por qué se da esto? Momento cero, ¿ya? ¿Por qué cuando es respecto al centro de masa? Porque quizá aquí es el centro de masa. Como que difiere, no, difiere. ¿Por qué? La posición del centro de masa respecto a P, ¿qué es? X promedio prima de Y más Y promedio de J más 0 en K. Cuando esto está en el origen, sabemos que cuando está en el origen, el centro de masa justamente, si está en el origen va a ser cero. Si está en el origen, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser eso? Respecto a P. Cero, pues. Cero, cero, cero. Y entonces el vector cero por el vector centro de masa, ¿qué va a ser? Cero. Entonces de ahí sale esto, de ahí sale esta parte, de ahí sale, ¿ya? Y vamos a utilizar esa parte para hacer un ejercicio, un ejemplo pequeño de cómo se utiliza esto, ¿ya? Y lo voy a preparar. Bien, continuamos. Y bueno, vamos a hacer para eso un ejemplo de momento traslacional. Nos dice, la carretilla y su carga tienen una masa total de 100 kilogramos. Determine la aceleración de la carretilla y la reacción normal en el par de ruedas. Ignore la masa de estas. Bien, si hacemos el diagrama de cuerpo libre directamente aquí, ¿qué vamos a tener? Como son dos ruedas, vamos a tener acá dos reacciones, ¿no? Para B, porque son dos ruedas traseras y dos ruedas delanteras. Vas a tener dos veces la reacción en B, porque estamos sumando reacción en B más reacción en B, dos veces reacción de B, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Acá, dos veces reacción de B. Adelante hay dos reacciones, reacción en A más reacción en A, dos veces reacción en A, ¿no? Reacción en A. Y acá justamente está el centro de masa, ¿no? Que sería masa por gravedad. Y aquí hay una fuerza, ¿no? Hay una fuerza. Bien, miren, vamos a primero hacer respecto al centro de masa, ¿ya? Respecto al centro de masa. Hay fuerzas, ¿no? Hay una fuerza acá. Esa fuerza F la podemos descomponer, pero antes tenemos un triángulo, ¿no? Acá, que nos da. De aquí podemos sacar el ángulo, ¿ya? El ángulo. Podemos decir seno de tita va a ser 3 quintos y coseno de tita va a ser 4 quintos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Esa fuerza
F. Podemos representarla, este es el módulo, ¿no? Esto 100 es el módulo. Podemos decir el módulo de F. Como estamos descomponiendo a lo largo de acá, va a ser coseno, ¿no? Va a ser coseno de tita. Porque aquí estaría el ángulo, tita. Entonces vamos a decir coseno de tita en i. Ahora, el otro componente en i estaría hacia abajo, entonces sería el módulo de f seno de tita, esto en j. Listo. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje x? Solo la fuerza, no nos dice fricción, ¿no? Entonces no habría fricción, estaríamos despreciando la fricción. ¿Qué diríamos entonces? Sumatoria de fuerzas en x sería masa por la aceleración del centro de masa en x, ¿verdad? Se mueve en la dirección x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener fuerzas en x. Fuerza en x sería esta, sería f coseno de tita igual a masa por aceleración del centro de masa en x. Listo, tenemos la fuerza, es 100 por coseno de tita es 4 quintos. Listo. La masa nos dice que es 100, si no me equivoco. Sí, 100 kilogramos. 100 kilogramos, ¿no? Y ya está. 100 por aceleración del centro de masa, ¿no? Esta 100 se va a ir. ¿Y qué vamos a tener ya? La aceleración del centro de masa. Si queremos expresarlo como vector, vamos a decir que 45 es 0,8 metros sobre segundo al cuadrado en la dirección y. Listo, ya tenemos la primera respuesta. Nos pedían la aceleración del centro de masa, ¿no? Y como módulo puede ser como 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Como módulo, ya módulo, o sea, tamaño del vector. Ahora nos pide las reacciones, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿no? Pero en el eje X no se mueve, está estático. Entonces se cumple la primera ley, ¿no? De Newton. Vamos a decir, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero. ¿Por qué? Porque no se mueve, ¿no? Podemos hacer la ecuación de, ¿cómo se dice? De movimiento que era masa por relación del centro de masa en Y, porque esta es la ecuación, ¿no? Para movimiento, una de las ecuaciones de movimiento, pero la aceleración del centro de masa en Y es cero, ¿no? Y esto sería directamente cero. Listo, ¿qué opera? Arriba, dos veces la reacción en B más dos veces la reacción en A. Ahora, abajo, ¿qué opera? El peso, ¿no? Que sería masa por gravedad. Masa por gravedad y abajo una fuerza. Esta componente de fuerza, ¿no? Que sería menos F seno de tita. Menos F seno de tita igual a cero. ¿Qué vas a tener? Que dos veces la reacción en A más dos veces la reacción en B. Bien, reemplazando datos y pasando al otro lado, ¿no? Va a pasar como suma. ¿Dónde estás? Va a ser masa, gravedad más F seno de tita, ¿no? Reacción en A va a pasar el 2 dividiendo. Vas a tener acá 100 por G, vamos a utilizar 9,81 más 100 por el seno de tita, me da 3 quintos. 3 quintos entre 2. Reacción en A más reacción en B. ¿Qué nos va a dar? Un momento, esto va a ser con cálculo. Esto nos va a dar 520,5. Ecuación 1. No tenemos, ¿no? Reacción en B o reacción en A para reemplazar y obtener el otro. No tenemos. Pero tenemos una ecuación, la ecuación rotacional. Bien, ¿qué pasa si hacemos respecto a G? Si hacemos respecto a G habíamos visto que es cero. Y aquí está demostrado por qué es cero, ¿no? Porque ese producto vectorial va a ser cero, ¿no? Y listo. Entonces, sumatoria de momentos respecto a G, que sería el centro de masa, sería cero, ¿no? ¿Por qué respecto del centro de masa?
vas a considerar positivos todos estos torques que sean en ese sentido contrario a las manecillas del reloj. Sería de acá a acá, sería positivo el momento que hace, ¿no? En la reacción. Dos veces reacción en A por brazo de palanca que sería 0,6. Listo. Ahora, el otro, en sentido horario hace, ¿no? Y su brazo de palanca es 0,4. Entonces sería menos dos veces reacción en B por 0,4, ¿no? El peso no hace momento porque está respecto a ese punto, ¿no? Pero el que va a ser momento va a ser la fuerza, ¿no? Va a ser la fuerza. Entonces va a ser vector posición de esa fuerza respecto a G, el producto vectorial, el vector fuerza, ¿no? Todo esto me tiene que dar 0. Listo, aquí vamos a tener 1,2 RA menos, aquí va a ser, si eso es 0,8, reacción en B, más, ahora, el vector posición de F, o sea, donde está la fuerza respecto a G, ¿qué es? Vamos a verlo acá, es esto. Es de acá a acá parte, ¿no? Y sería acá 0,7 metros en I, y hacia arriba sería la diferencia, ¿no? Acá es 1,2 menos 0,5, eso nos da 0,7, ¿no? Entonces sería hacia arriba 0,7 metros en J. Listo, ya está. Vamos a tener entonces menos 0,7 y 0,7. Ya. Entonces vamos a tener menos 0,7, 0,70. Ahora el módulo de fuerza. Esto podemos expresarlo como F, que es 100 por coseno, que va a ser 80 en I, menos el otro que con seno, que va a ser menos 60 en J. Todo esto en newtons, ¿no? Y ya está, vamos a tener eso. 80 menos 60, 0, ¿no? Listo. Ahora, haciendo producto vectorial un ratito. Listo. Ahora sí, el producto vectorial de todo eso me va a dar menos 14, ¿ya? Menos 14 me da. Bien, yo tengo justamente ahora un sistema de ecuaciones, ¿no? Hay un sistema de ecuaciones. Es la ecuación 2 y arriba está la ecuación 1, que era reacción en A más reacción en B igual a 530,2, si no me equivoco. Bueno, 520,5. 520,5, ¿no? Resolviendo esas dos ecuaciones me va a dar lo siguiente. Si resuelvo eso, me va a dar un momento. La reacción en A me indica que es 215,2 newtons, y la reacción en B, esa es la reacción en B me da 305,3 newtons, y eso es lo que nos pedían. Listo, de esa forma, ¿no? Pero ahora es un poco tedioso estar resolviendo dos ecuaciones, ¿no? En especial si tal vez no tienes calculadora, va a ser un poco tedioso. Para eso vamos a hacer en un punto, vamos a eliminar una reacción, ¿ya? Eso es respecto al centro de masa hemos hecho, ¿no? Ahora ya no vas a hacerlo respecto al centro de masa, sino va a ser respecto a un punto, ¿ya? Yo lo voy a hacer respecto al punto B, ¿ya? Sumatoria de momentos respecto a B, ¿ya? Si hago respecto al punto B, voy a eliminar las reacciones en el punto B, ¿verdad? Entonces, como voy a eliminar las reacciones en el punto B, voy a utilizar esta ecuación. Acá sería B, sería vector posición del centro de masa respecto a B, ¿vale? Entonces sería masa, posición del centro de masa, que en este caso es G, respecto a B, por producto vectorial del centro de masa
¿no? Y listo. Ahora, momentos respecto a B. ¿Cuál va a realizar? Uno va a ser dos veces la reacción de A, va a ser en sentido horario, ¿no? Y va a ser su brazo de palanca 1 metro. Va a ser dos veces reacción en A por 1, menos. El peso está realizando un torque en contra, en sentido horario. Su brazo de palanca es 0,4. Ahora, el otro sería el momento que realiza la fuerza. Entonces sería el vector posición de la fuerza respecto a B, ¿no? De esa fuerza. Y esto me dice que es igual a masa por el vector posición de G respecto a B del centro de masa, ¿no? Listo. Ya está. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener 2A, 2 sería A, menos 0,4 por 100 por 9,81 me da justamente 382,4 más aquí. Ahora, el vector posición de la fuerza respecto a B, ¿cuál es? Si vamos directamente, vemos que en X es menos 0,3 y arriba sería 1,2, ¿no? 1,2. Y la fuerza ya habíamos visto, es 80 y menos 60. Listo. M, 100, nada más. Ahora, el vector posición de G respecto a B sería avanza 0,4 en I y avanza arriba 0,5, ¿no? 0,5. Listo. Y la aceleración del centro de masa está en el eje X, ¿no? Se da en el eje X y es 0,8. 0,8. 0, 0. Listo. ¿Qué vamos a tener acá? Vamos a tener dos veces reacción en A menos 392,4. Aquí esta cosa, a ver, me va a dar producto vectorial eh, menos 80 por 1,2. Menos 78 me da. Menos 78. Ya, porque es esto con esto, aquí menos con menos, más, menos con más, menos, y resta, no, y da eso. Igual a 100 por, aquí me va a dar menos, acá no, 0,4 por 0, 0, menos 0,8 por 0,5 me da 0,4. ¿No? Todo esto puedo pasar a sumar, ¿no? Vamos a tener todos estos, ¿no? Vamos a tener 302,4 más 78 menos 100 por 0,4. El 2 pasaría a dividir. ¿Qué obtendríamos? Que la reacción en A va a ser directamente 205,2 newtons. Si reemplazamos en la ecuación 1 que está acá, si restamos de eso, nos va a dar justamente 305,3. Y eso lo pueden comprobar con la calculadora. Y ahora miren, nos ha dado esas reacciones, ¿no? Debería ser lo mismo. Y qué casualidad es lo mismo. La reacción en A, la reacción en B. ¿Ven? Generalmente utilizamos esta ecuación de movimiento, esta de acá, esta, para lo que es eliminar incógnitas, ¿ya? Para eliminar incógnitas, ¿ya? Y reducir el tamaño del sistema, porque más antes se ha tenido que resolver un sistema 2x2, ¿no? Pero acá solamente era en función a una sola variable, ¿no? Y luego reemplazar en eso y ya está, ¿no? Entonces, para eso es esta ecuación de movimiento, para eliminar incógnitas, para hacer respecto a un punto, eliminar incógnitas y hacer cumplir esto, ¿no? Y respecto al centro de masa, claro, va a ser cero, pero va a tener más incógnitas. Bien, ese sería el ejemplo de hoy, ¿ya? El video de hoy. Espero te haya servido.
Cualquier duda puedes poner en los comentarios y si te ha gustado el video, suscríbete, dale like, comenta, pon la campanita arriba que voy a seguir subiendo más ejercicios del Hibbel, que yo veo interesantes, o del Rich and Jones y otro libro. Chao.